Instituto Peruano de Economía ha informado que el 9,3% de los hogares peruanos, hablamos de 605.000 familias, han recibido créditos de prestamistas informales en el último año. La razón principal detrás de el acceso a estos préstamos es principalmente para pagar otras deudas, para financiar gastos de salud, de educación, de alimentación, pero principalmente para pagar otras deudas. Debido a la urgencia de acceder a recursos de manera rápida, más del 50% de los prestatarios afronta intereses anuales superiores al 500%. Bajo este criterio, la modalidad del pago de los préstamos gota a gota también han incrementado en 15% del año 2022 al 2024. ¿Qué hacer para que esta gente que necesita dinero pueda acceder a un sistema formal que además les garantice ese acceso al crédito a tasas razonables, pero sobre todo que no se vean luego sometidos a la extorsión permanente, que es lo que les pasa a los que consiguen estos préstamos rápidos a través del método gota a gota? Gonzalo Manrique, economista del Instituto Peruano de Economía, nos acompaña esta tarde para hablar de este tema y también, importante, de las cifras que ayer dio la presidenta Dina Boluarte en conferencia de prensa, porque empezó hablando del crecimiento económico que está experimentando el Perú. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. 605.000 familias que viven hoy, digamos, acogotadas por unos préstamos que luego no pueden pagar porque las tasas de interés son altísimas. Sí, tenemos 605.000 familias que han pedido un crédito de prestamistas. Nosotros calculamos que en total los montos prestados ascienden a 1.780 millones de soles, que es, por ejemplo, 30% más que lo que han prestado las cajas rurales en créditos de consumo y créditos a microempresas. Y otro hallazgo importante es que... O sea, esto es un sistema financiero informal paralelo que está creciendo. Es un sistema financiero paralelo, exacto, que siempre ha existido y que viene creciendo en los últimos años. Sobre todo lo que viene creciendo es lo que nosotros llamamos créditos gota a gota, que en realidad, digamos, o por lo menos originalmente eran créditos de pago diario. En el 2022, cuando hicimos la primera versión de este estudio, representaban el 22% de los créditos y ahora representan el 35%. Es un aumento de 13 puntos porcentuales. Entonces, un tercio de todos los créditos son gota a gota, que están muy asociados con préstamos más peligrosos, con esta mayor inseguridad por las extorsiones, por el tema de que se van a asegurar de que te paguen la deuda. El promedio de crédito que se otorga es, ustedes dicen 1.099 soles. Sí, 1.100 soles. 1.100 soles es lo que normalmente se presta. Y la tasa promedio de interés, 500% llega. 500%, sí. La mitad de prestatarios paga más de 500% de interés cuando lo anualizamos. Claro. Que es un cálculo muy similar al que encontramos hace 2 años también. Ahora, el dato exacto ahora es 49% y hace 2 años fue 51%. Es prácticamente el mismo número. Sí, claro, se mantiene. Se mantiene. Ya. Y este sistema financiero paralelo viene creciendo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ocurrir para que la gente que necesita créditos pueda acceder a ellos en un sistema que les garantice, o sea, tasas de intereses razonables, pero sobre todo seguridad y tranquilidad? Sí. Nosotros desde el IPE creemos que en parte viene por esta política de topes a las tasas de interés que entró en vigencia en el 2021. Entonces, lo que hace esta política es que evita que las entidades formales cobren tasas, en este caso mayores al 109% aproximadamente. Pero sabemos que esta política no ha sido efectiva porque estas personas, muchas de ellas pasan al crédito informal donde pagan tasas incluso 4 veces o más superiores a las que tendrías en el... Lo que creo que habría que si nos podrías explicar es cómo se fija la tasa de interés y si se aplican tasas de interés diferenciadas dependiendo de quién venga a solicitar el crédito. Sí, en el sistema formal se aplican tasas de interés diferenciadas dependiendo de quién venga a solicitar el crédito. Depende mucho de tu historial crediticio. Y esa es una limitación, en un país donde, tan informal, como el nuestro, muchas personas no tienen cómo justificar sus ingresos y su capacidad de pago de la deuda. Entonces, la siguiente recomendación que nosotros planteamos para
impulsar el crédito formal es aprovechar estas nuevas tecnologías como las billeteras digitales, no solo como un canal directo para ofrecer préstamos, como ya lo están haciendo algunas entidades financieras, sino también para generar información a partir del movimiento de ingresos de las empresas, de las bodegas, de las personas, para que poco a poco vayan generando historial crediticio y así puedan formar parte del sistema financiero formal, donde empiezan a pagar tasas de interés muchísimo más bajas. Claro, porque quien va a pedir un préstamo lo que tiene que decir es necesito tanto y yo respaldo mi solicitud con propiedades, cuentas bancarias, o sea, ¿de dónde sé que tú me vas a pagar, que vas a ser un buen pagador? Es eso, ¿no es cierto? Exacto, necesitas esta justificación. Y otro punto importante con respecto a eso es que hay que entender que los que se prestan créditos de prestamistas informales no es que estén ajenos al sistema financiero formal. El 70% de los prestatarios informales que hemos encuestado usa billeteras electrónicas, la mitad tiene una cuenta de ahorros y un quinto tiene tarjetas de crédito. Entonces hay oportunidad para que pasen al sistema correcto, pero entonces formal. ¿por qué? Teniendo, digamos, ya un historial financiero que se puede sustentar, ¿por qué acuden al prestamista? Muchas veces es justamente como lo comentaste en un principio, la principal razón para pedirse un crédito informal es a veces temas de urgencia, pago de deudas, digamos, cubrir gastos básicos del hogar que se incrementaron en los últimos 2 años como gastos de educación, salud, hasta ropa y comida destacan como la razón para pedir un préstamo informal. Entonces, por esta urgencia, a veces tienden a minimizar los riesgos y el alto costo del crédito informal porque se lo van a dar más rápido, no van a evaluarlo, porque un banco tiene que esperar cierto tiempo para poder evaluarlo. Entonces, por esta razón, digamos, recurren al prestamista informal y, digamos, sin tener en cuenta estos dos problemas, ¿no?, que tiene el crédito informal, que es el alto costo y también la inseguridad. ¿Son buenos pagadores, son malos pagadores? ¿Cuáles los riesgos que no quiere asumir la banca formal, el sistema financiero formal, para acoger a esta masa que necesita de acceso a crédito? Que no es que no la quieran asumir, la banca formal en realidad realiza bastantes esfuerzos, digamos, para poder incluso llegar a aquellas personas, a aquellos empresarios informales, ¿no? O sea, por ejemplo, las microempresas tienen sus agentes que van, te visitan, digamos, en tu local, tratan de conocerte, ver cuántos ingresos tienes, haciendo los reportes para ver cuál es tu capacidad de pago y poder prestarte. El principal tema, como te digo, es el tope, ¿no? Claro. Según el BCR, que sacó un informe en mayo de este año, más o menos 500.000 personas o han salido del sistema financiero formal o no han podido entrar debido a estos topes. Que es la principal herramienta que tienen los bancos para jugar, para poder empezar a prestar a estas. Y el argumento para haber impuesto topes a las tasas de interés en el Congreso, ¿cuál fue? El argumento inicial, digamos, la medida era, entre comillas, bien intencionada, era reducir el costo, digamos, para los prestatarios. De los créditos, ya. Pero ya, digamos, todos los años ya hay mucha evidencia de que este es un precio fijo, han tratado de fijar el precio máximo de algo. Claro. Estas políticas de precio fijo en la práctica son poco efectivas y son contraproducentes porque evita que personas puedan entrar al mercado formal. Correcto. Permíteme ahora entrar al tema de las cifras que dio la presidenta Dina Boluarte, porque habló de un crecimiento económico que coloca al país como una economía muy sólida en la región. Ciertamente el sol peruano, dijo, es la moneda más fuerte en la región y la más sólida, una de las 10 más sólidas del mundo. ¿Qué tanto se conecta estas cifras con la realidad? ¿Es un crecimiento que ya deja de ser rebote, sino ya crecimiento per se de la propia actividad económica del país? Sí, definitivamente estamos creciendo. Entre julio y agosto hemos crecido 4% en promedio, digamos, poco a poco estamos recuperando, ya no solamente es un efecto rebote, sino sí vemos algunos aspectos positivos en la economía. Por ejemplo, las expectativas de los empresarios van 4 meses en terreno positivo, algo que no pasaba desde el 2019. Pero todavía, digamos, las bases de este crecimiento, los cimientos, son aspectos muy transitorios que no te aseguran un desarrollo en el largo plazo. Por ejemplo, gran parte de este 4% que te comento viene por un rebote del consumo impulsado por estos retiros de las AFPs que están aprobados este año. Entonces, esto es un efecto temporal, que si se acaban los retiros, el consumo probablemente deje de crecer a un ritmo tan alto. Lo mismo ha pasado en minería. Minería en agosto creció casi 9%,
debido a que se está minando en zonas de alta ley. Esto ha permitido, por ejemplo, que la producción de cobre crezca tras 4 meses en negativo. Entonces, ese también es otro aspecto transitorio que no te asegura que sigamos creciendo a este ritmo en el largo plazo. Y mientras tanto, el resto de sectores económicos, ¿cómo están? ¿Frenados frente a esta situación de inseguridad? ¿Cuál la incertidumbre por la crisis política permanente? ¿Qué efectos tiene precisamente en el crecimiento económico? Deberíamos estar creciendo más. Sí, la crisis política, la inseguridad, tiene un peso muy importante en el desarrollo, digamos, económico. Ya lo vimos mucho el año pasado con todas las protestas que generaron la primera caída en la inversión privada en más de 30 años si no consideramos la pandemia. Este año estamos un poquito mejor, la inversión por lo menos está creciendo, pero definitivamente no está creciendo tanto como uno esperaría si es que no tuviésemos esta crisis política y esta alta inseguridad que estamos atravesando actualmente. Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Gracias a ustedes. Cambiamos de tema, nos vamos a la pausa. A ver, información deportiva. Los